Hola, buenos días. Vamos a ver un nuevo tema y espero que pues, les sirva para entender un poco más de lo que están haciendo. Entonces, el siguiente tema se llama reglas de derivación. Entonces, vamos a empezar el título. Reglas de derivación. Bien, entonces lo primero que, esto se aprende dando ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la función constante. Bien. Entonces, por función constante, pues vamos a entender una función del siguiente estilo. Por ejemplo, f de x igual a 3, ¿no? Entonces, la derivada de esta función y de cualquier función constante es 0, ¿sí? O sea, si les preguntan cuál es la derivada, el símbolo para la derivada es una comita, no es un exponente, es un apóstrofe. Entonces, la derivada del 3, pues es 0. O la derivada del número 50, pues también es 0. La derivada de cualquier función constante es 0. Bien, ya, eso es todo. Vamos con el siguiente ejemplo. Si no están convencidos de esto, pues pueden intentar con la definición de derivada, la definición de límite que vimos, pues encontrar la fórmula de derivación para la función constante. Bien, el siguiente ejemplo, pues es la función, esta es un tipo de función en particular, f de x igual a x. ¿Sí? Entonces, pues esto, la derivada de la función f de x, pues es igual a 1. Y ya, eso es todo lo que tienen que saber. Otros símbolos de la derivada, está el que introdujo Newton, la derivada de una función. Bueno, aquí a la función le llaman y con respecto a la variable x. Bueno, es lo mismo que el símbolo que estamos utilizando. Y otro que se usa, pero que casi siempre se usa solamente en física, es con un puntito. Pero esto generalmente tiene que ver cuando y es una función, pero que depende del tiempo. Y bueno, y es la derivada de la función con respecto al tiempo. Y se usa mucho en física, pues, para describir velocidad, aceleración y todas esas cosas que tienen que ver con física. Entonces, bueno, aquí termina esta parte. O sea, la derivada de una función que es nada más la x es igual a 1. Bien. Ahora necesitamos otro color. Ok. Entonces la que sigue es la función f de x igual a x a la n. Entonces la fórmula de derivación, esta es un poquito más complicada, pero tampoco está tan difícil. Entonces es la n que multiplica a x a la n menos 1. O sea, el exponente baja 1. Y esta, bueno, nada más recordar, esta es una función potencia. Bien. No confundan potencia con exponencial. Estos son dos tipos de funciones distintas y nada más ahorita estamos viendo la función potencia. Bien, entonces pues voy a escribir algún ejemplo. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Pues entonces la derivada, voy a escribir todos los pasos de la fórmula, pues es 2. O sea, el exponente es n es igual a 2, pues pasa multiplicando. Y después la x queda al exponente menos 1, o sea, 2 menos 1. Esto quiere decir que es 2x a la 2 menos 1 es 1. Pero el 1 como exponente no se escribe, entonces nada más me queda 2 por x. ¿Sí? Esa es la derivada de la función x cuadrada. Ahora, si ya entendieron un poco la derivada de la función x cúbica, pues ya en la práctica, cuando uno está haciendo estos problemas, ya no escribe toda la fórmula, ya lo sé de manera resumida. Pues el 3 pasa multiplicando y queda x a la 3 menos 1, perdón, es 2. Y ya. ¿Sí? Ya no escribí todos los pasos, pues porque ya con la práctica ustedes van a poder hacer las derivadas muy rápido. Bien, esos son si son exponentes enteros positivos. Ahora, ¿qué pasa si tengamos una función? Ya le voy a cambiar el nombre de la función. Los nombres son arbitrarios. Entonces vamos a ver qué pasaría si tienen g de x igual a
x a la menos 3. Entonces, la derivada, sí, acuérdense, la derivada siempre se indica con una comita, un apóstrofe después de la g. Pues el exponente es menos 3, entonces pasa multiplicando a menos 3. Y después arriba queda menos 3 menos 1. ¿Sí? O sea, estoy usando la misma fórmula. Y entonces esto me va a quedar que es menos 3 a la menos 4. Ahora, me faltó la x. Todos estos problemas tienen que recordar que hay que simplificar el resultado. Entonces, cuando tengan un exponente negativo, eso es lo mismo que pasar dividiendo todo el número que está elevado a una potencia negativa. Entonces va a quedar menos 3. El menos 3 no está elevado a una potencia negativa, solamente la x es la que está elevada a la potencia negativa. Entonces todo ese número pasa para abajo y ya queda como potencia positiva. Y este es el resultado. O sea, cuando les piden hacer un problema del libro, estos son la manera en la que van a poder comprobar si sus resultados son correctos. Bien, podemos hacer otro, pero mejor. Bueno, ya vimos con estos ejemplos de números enteros positivos, números enteros negativos. Y ahora voy a escribir uno de un exponente fraccionario. Entonces, originalmente, pues vamos a tener la función raíz de x. Y esta función se puede escribir antes de comenzar a derivar. Se puede escribir como x a la 1 medio. Bien. Cuando ya está escrita de esta forma, ahora sí ya puedo empezar a derivar. Entonces, ahora aquí nada más voy a hacer esta división. Entonces, h' de x va a ser igual, pues el exponente es 1 medio, pasa multiplicando, 1 medio, x a la 1 medio menos 1. Entonces, por eso ahora les decía que era importante tener un dominio de las fracciones, pues porque ahora sí las van a utilizar un montón. Entonces, 1 medio menos 1, se los dejo para que ustedes lo hagan solitos. Entonces, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, entonces va a quedar esto x a la 1 medio por x a la menos 1 medio. Bien, ahora el siguiente paso pues es simplificar mi resultado. Entonces el 1 medio queda igual y la x pasa dividiendo, entonces quedaría, aquí extiendo mejor la línea de la división, el 2 queda allá abajo y acá abajo va a quedar x a la 1 medio y arriba pues un 1 porque no puede ir sin nada la parte de arriba. Bien, con eso nada más pasé el exponente que era negativo, lo pasé para abajo como positivo. Ahora, siempre que tengan un exponente como fracción, lo pueden escribir como una raíz. Entonces va a quedarnos 2 sobre raíz de x. ¿Sí? Inclusive esta es una de las fórmulas de derivación que vienen en algunos formularios. Bien, voy a escribir otro ejemplo de estos mismos. FGH, no, la i casi nunca se usa como nombre de función. Voy a escribir ahora con la y. Entonces y que se igual a x a la menos un tercio. Perdón. Entonces es como el problema anterior, nada más que ahora la potencia es negativa y es una fracción. Muy bien. Entonces ahora para encontrar la derivada escribimos igual una comita y continuamos con el problema. Entonces la derivada te decía que teníamos que poner el exponente multiplicando, entonces queda menos un tercio. Y la x queda a la menos un tercio menos 1. Simplemente estoy siguiendo la fórmula de derivación. Entonces aquí me queda menos un tercio. Y lo puedo escribir, ahora lo voy a escribir como fracción. Siempre trato de escribir las cosas de manera diferente para que aprendan más cosas. Entonces va a quedar x a la menos 4 tercios. Bien, ahora puedo escribir ese número. Este ya es el resultado, o sea, esta ya es la derivada, pero siempre hay que simplificar la expresión. Me queda menos un tercio y dentro del paréntesis voy a escribir la división, o sea, el exponente pasa para abajo dividiendo, bueno, con signo positivo. Y bueno, ese es el primer paso. Y el siguiente paso ya es escribir el x a la 4 tercios
como una raíz. Entonces me queda menos un tercio que multiplica 1 sobre raíz cúbica. Recuerden, aquí el 3 está dividiendo como exponente, pasa como la raíz. Y adentro queda x a la 4. Y ya, esa es la expresión. Todavía puedo juntar estas dos fracciones y me va a quedar signo menos, una línea grande. Y abajo va a ir el 3, que multiplica la raíz cúbica de x a la 4. Muy bien, con eso ya tenemos otro ejemplo. La función que teníamos originalmente, o sea, la de y igual a x a la menos un tercio. Nada más les voy a recordar cómo se escribía utilizando las leyes de los exponentes. Queda 1 sobre x a la un tercio. Y esto es lo mismo que 1 sobre raíz cúbica de x. Bien, entonces necesitan repasar si tienen alguna duda sobre las leyes de los exponentes. Muy bien, con eso terminamos esta parte, o sea, la derivada de la función potencia. Y ahora vamos a ver dos casos que son útiles y que nos van a servir para encontrar las derivadas de varias funciones que vamos a ver en los problemas del manual. Entonces esta se llama constante que multiplica a una función. Entonces, si el nombre les parece un poco raro, vamos a ver un ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que si tengo una constante, la constante le llamo c, que está multiplicando una función y quiero encontrar su derivada, entonces la constante la puedo ignorar y nada más derivo a la función. Aquí nos va a tocar trabajar un rato para que puedan distinguir cuando yo les digo que una constante está multiplicando una función y no es otra cosa, ¿va? Bien, entonces ejemplos, voy a utilizar más colores, ahí está el rojo. Ejemplo. Digamos que tengamos la función 3 que multiplica x a la 5. ¿Sí? Entonces quiero encontrar la derivada, ya lo ponemos una vez. Entonces el 3 queda igual y ahora nada más voy a derivar x a la 5. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer en estos problemas. Queda 3 y ahora la derivada de x a la 5, si ya se aprendieron la fórmula de derivación, es el 5 que pasa multiplicando y arriba que el exponente queda una unidad menos. Y el siguiente paso pues es nada más simplificar la expresión. ¿Sí? Ese es el resultado de la derivada de la función original. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de estos mismos. Por ejemplo, que sea menos 5, o sea, y igual a menos 5 que multiplica x a la menos 3. Entonces lo que les decía es que en la práctica uno va haciendo las operaciones ya más rápido, ¿no? Entonces y', la derivada de la y va a ser igual, menos 5 por menos 3, pues es 15 positivo. Y menos 3 menos 1 es menos 4. Ahí está la derivada. Y ahora el siguiente paso pues es simplificar, entonces me va a quedar 15 sobre x a la 4. Y ese es el resultado. Muy bien, ahora la siguiente se llama suma de funciones. Suma de funciones. Entonces ustedes ya saben que se pueden obtener nuevas funciones a partir de funciones que ya conocen. Entonces la derivada de f de x más g de x. Aquí voy a incluir más menos porque pues es lo mismo. O sea, si se suman o se restan es exactamente lo mismo. Si tienen la suma de dos funciones, entonces la derivada pues es la suma o resta, dependiendo del caso, de cada una de las funciones originales. ¿Sí? Ejemplo. Entonces nuestra función va a ser y igual a x cuadrada más 3x menos 20. ¿Sí? Entonces ya se empiezan a complicar los problemas, pues porque ahora sí ya puedo sumar o restar varias cosas. Entonces aquí si se fijan, en la fórmula original nada más tienen dos términos, pero aquí ya o sea, este y este. Y se separan así. Pero lo que quiere decir la fórmula es que pueden separar
en todos los términos que tenga la función. Entonces aquí tengo 3. Entonces voy a encontrar la derivada de cada uno de ellos. Entonces aquí ponemos solución. Entonces y', pues la derivada del x cuadrada es 2x. Esa ya la vimos hace ratito. La derivada de 3 por x, pues es más, o sea, el signo va a pasar exactamente igual. Y si se fijan, aquí voy a usar la fórmula de la constante que multiplica una función. El 3 es la constante y x es la función. Entonces va a quedar 3 y la derivada de la x, bueno, la voy a dejar indicada. Pero la derivada de la x es 1. O sea, en el siguiente paso lo cancelamos. Luego, menos la derivada, y si se fijan, aquí la función que tengo descrita es una función constante. Entonces es la derivada de la función constante. Entonces generalmente así se escribe. Si se fijan, aquí hay varias comitas, pero en el siguiente paso me deshago de las comitas. Entonces queda 3, la derivada del x habíamos dicho que nada más era el 1, y la derivada del 20 pues es 0. También habíamos visto al principio de la clase. Entonces ya, la derivada pues hay que simplificar, quitar paréntesis y demás, entonces es esta. Bien, voy a hacer un último ejemplo. Todos estos me los estoy inventando, no vienen en su manual. Entonces, este no se ve. Entonces vamos a escribir f de x igual a x a la menos 1 medio más 3x a la 20 menos 80. Bien, entonces el resultado, bueno, de hacer la derivada, pues es menos 1 medio. X a la menos 1 y menos 1 es menos 3 medios. Todas estas operaciones tienen que hacerlas ustedes con cuidado, o sea, solitos. Bien, más, pues pongo el más porque sigue el signo más. Y hago la multiplicación 3 por 20, son 60, y x a la 19. Y la derivada de 80, pues es 0. Entonces ahí ya tengo la derivada. El siguiente paso es simplificar. Menos, y acá abajo pongo 2 por x a la 3 medios. Todavía no termino con esta fracción de simplificar, pero ya voy empezando. Este se queda igual, no hay que hacerle nada. Y el siguiente paso es simplificar la expresión. Entonces queda raíz de x al cubo más 60 x a la 19. Y ya, este es el resultado de la derivada. Muy bien, en su manual tienen varios ejercicios de este estilo y entonces nada más pues vayan empezando con la tarea y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.